Vamos a comenzar el día de hoy, 24 de noviembre, las exposiciones de temas ya, de un repaso de temas sobre tipos, enfoques, niveles de investigación y también los diseños. Hoy día tenemos planificado que expongan 4 grupos, porque en esta semana debemos terminar esta exposición. Y bueno, les quiero decir, antes de comenzar, les quiero decir cómo vamos a evaluar esta exposición, cómo va a ser la rúbrica. Bueno, hay 4 parámetros, 2 parámetros individuales y 2 parámetros grupales. Los individuales son el primero que tendría que ver con el conocimiento del tema, el segundo que sería la expresión oral del estudiante respecto a los conceptos del tema, el tercero es la integración del grupo, cómo han llevado toda la exposición, el grupo, y por último el cuarto sería los informes y el PowerPoint, si también están integrados y si tienen todos los elementos que hemos dicho en la tarea. Bueno, miren, ustedes son 28, sé que hay una persona más, pero apenas están 19, yo voy a tomar lista. En este momento yo voy a tomar lista porque necesito saber quién está faltando para ir viendo qué problemas se están presentando. Entonces, comienzo. No voy a tomar lista en el aula, sino aparte, y ya iremos viendo qué personas son las que faltan. Acebo Licoa. ¿No está? Alcibar Lor. Tampoco. Arteaga Aldas. Presente, doctora. Aveiga. No está. Briones. Caicedo. Presente, doctora. Cantos. Presente, doctora. Coveña. Presente. Cuarán. Presente, doctora. Fares. García Anchundia. Presente, doctora. Hernández. Presente, doctora. León Franco. Presente, doctora. León Ganchoso. Presente, doctora. Lor Hidalgo. Macías Palacio. Presente, doctora. Morales. Presente, doctora. Pivaque. Presente, doctora. Pilay. Buenas tardes, doctora. Presente. Sabando. Presente, doctora. Segovia. Presente, doctora. Buenas tardes. Solórzano. Presente. Steinzapir. Presente, doctora. Buenas tardes. Villamar Bermúdez. Presente, doctora. Villamar Campuzano. Yupa. Zambrano Acosta. Presente, doctora. Y Zambrano Faula. Presente. Muy bien. Alguien que haya llegado. Yo, doctora, Acebo. Yo, doctora, buenas tardes. Aveiga. Doctora, buenas tardes. Aveiga. ¿Ya? Sí, doctora. No. ¿Quién más? Acebo Aveiga. ¿Alguien más? Briones Mendoza.
Ok. Muy bien. Vamos a comenzar. Que se prepare, por favor, el grupo que le toca el tema 1. Y empezamos la exposición. Tenemos que abarcar los 3 temas que nos hemos propuesto, entonces tendrán ustedes más o menos unos 35 minutos máximo como para hacer la exposición cada grupo. Entonces, adelante. Por favor, todos los que expongan, abran su cámara para yo poderlos visualizar. Bueno, buenas tardes, doctora. Yo soy del primer grupo, soy la que va a exponer de primero. Entonces ya, me dice si comienzo. Adelante. Ok, bueno. Buenas tardes, doctora y compañeros. Somos el grupo número 1, conformados por Génesis Arteaga, mi persona, la que habla, Angie Cantos, Kevin Neón y Vicente Zambrano. Siguiente, por favor. Bueno, el tema que hoy vamos a ver son las definiciones de los enfoques cualitativos, cuantitativos y sus características. Bueno, para empezar, tenemos que definir lo que es la investigación. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o también de un problema. Por tanto, se trata de un trabajo que se lleva a cabo mediante un proceso metódico que debe ser desarrollado de forma organizada y objetiva, a fin de que los resultados obtenidos representen o también reflejen la realidad tanto como sea posible. No obstante, su finalidad es dar a conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso, encontrar un resultado, incentivar la actividad intelectual, así como la lectura y el pensamiento crítico. Bueno, ¿qué enfoques se han presentado en lo que es la investigación? A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento y diversos marcos interpretativos, como lo es el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento, pero, sin embargo, y debido a las diferentes premisas que la sustentan desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron y entonces 2 aproximaciones principales de la investigación se dieron a conocer como el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos dos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí, como las que podemos visualizar aquí. En primer lugar, tenemos que llevar a cabo la observación y la evaluación de los fenómenos. En segunda instancia, también tenemos que establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Tercera característica que tenemos aquí es que demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. La cuarta es que revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, ¿no? La quinta, bueno, aquí tenemos que proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otra. Sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativa y cualitativa comparten estas estrategias, cada una tiene sus propias características. A continuación, vamos a hablar un poco sobre su definición de las características en general. Siguiente diapositiva, por favor. De la cuantitativa. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué características aquí posee el enfoque cuantitativo de investigación? Primero, quiero decir que el enfoque es secuencial y probatorio. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez ya delimitada se derivan lo que son los objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se trata de un plan para probarlas, o sea, un diseño.
Se miden lo que son las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se va a extraer una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. Este proceso lo voy a representar en la siguiente figura. Siguiente diapositiva. Bueno, como podemos ver aquí, el proceso cuantitativo comienza con una idea, luego nos vamos al planteamiento del problema, y una vez realizado el planteamiento del problema, realizamos una investigación, una revisión de lo que es la literatura y desarrollo del marco teórico. Luego se visualiza el alcance de este estudio. Y luego tenemos lo que es la elaboración de hipótesis y la definición de las variables. Una vez elaborado esto, se desarrolla el diseño de la investigación y después la definición y la selección de la muestra. Obviamente vamos a recolectar los datos y después de esto se analizan los datos y finalmente elaboramos el reporte de los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí tenemos algunas características, después de haber hablado un poco de su definición y su proceso. Bueno, en tenemos que refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, como por ejemplo, cada cuándo ocurren y con qué magnitud ocurren. Bueno, otra característica es que el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Una vez planteado este problema, se hace revisión de la literatura, se construye el marco teórico del cual deriva una o varias hipótesis. Se somete a prueba mediante lo que es el empleo de los diseños de investigación apropiados. Así, lo que es la hipótesis se genera antes de recolectar y de analizar, obviamente, los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, o sea, se miden las variables o conceptos contenidos en lo que es la hipótesis. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se deben analizar con métodos estadísticos. En el proceso se trata de tener un mayor control para lograr lo que son otras posibles explicaciones distintas o rivales a la hipótesis. Se desechan y se tiene que minimizar el error, ¿no? Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Los análisis cuantitativos se interpretan a lo que es la luz de la hipótesis y también a lo que es la teoría. Esta investigación cuantitativa debe ser más objetiva posible, ¿no? Estos estudios siguen un patrón predecible y estructurado, lo que es el proceso, ¿no? Y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar lo que son los datos. En una investigación cuantitativa se debe tener en cuenta que se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo, o también llamado muestra, ¿no? Como ustedes saben, puede ser un universo o también una población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Al final, con los estudios cuantitativos, se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando sus regularidades y relaciones causales entre los elementos, ¿no? Esto significa que la meta principal es la formulación y la demostración de las teorías. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso que hablamos anteriormente, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Esta aproximación se vale de lo que es la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría, y de esta se van a derivar expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador somete a lo que es una prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. También conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. A continuación, mi compañera Génesis nos va a hablar sobre las características del enfoque cualitativo. Sí, solamente aclarar que no todas las variables son numéricas. Hay variables también nominales o categóricas, pero que se les hace un tratamiento estadístico. O sea, se trata estadísticamente, pero no todas son numéricas. ¿Ok? Eso, por favor, ténganlo en cuenta porque puede traer confusión. Adelante. Bueno, ahora hablaremos sobre las características del enfoque cualitativo en la investigación.
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda de la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y para perfeccionarlas y responderlas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver el proceso cualitativo en la investigación. Empezamos con la idea, luego procedemos a realizar el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, luego procedemos a la concepción del diseño del estudio, luego la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, luego la recolección de datos, análisis de los datos, y luego interpretación de resultados, y por último la elaboración del reporte de resultados. La siguiente, por favor. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de los resultados. En la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el que se llevará a cabo el estudio. En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar a las características del enfoque cualitativo. Bueno, aquí el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. En la búsqueda cualitativa, el investigador comienza examinando los hechos en sí, y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Dicho de otra manera, las investigaciones cualitativas se basan más en lógica y en procesos inductivos como explorar, descubrir y luego generar perspectivas teóricas, y van de lo particular a lo general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se aprueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado de un estudio. Bueno, el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más subjetivos. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos. Bueno, otra característica que es el proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. La investigación cualitativa se va a fundamentar en una perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo de los humanos, sus instituciones. Esto busca interpretar lo que va captando la mente. Esta clase de investigación va a postular que la realidad se dé a través de interpretaciones de los participantes en la investigación respecto a sus propias realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos de los participantes, la del investigador y la de que se producen en el entorno a los actores. Por lo general, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a través de poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas representativas que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de votaciones, anotaciones y grabaciones y documentos. En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación que guardan un común denominador, que es todo individuo, grupo, sistema social, tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, lo cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la experiencia, y mediante la investigación debemos tratar de comprenderla en su contexto. Bueno, a continuación sigue mi compañero. Muy bien, adelante. Ya, ahora, si hablamos de cuáles son las diferencias entre lo que va a ser el enfoque cuantitativo y cualitativo, podemos definir lo que en sí son sobre cada una de sus características. Principalmente, si vamos a decir que el enfoque cualitativo busca principalmente lo que va a ser una
la expansión de lo que van a ser los datos en la información, a diferencia que el enfoque cuantitativo lo que va a buscar es que acotar estos datos, o sea, hacer una síntesis y evitar lo que va a ser la dispersión, lo que es la dispersión y expansión de los datos y la información. Mientras que el enfoque cualitativo también se va a basar en investigaciones que no se fundamentan principalmente hacia sí mismos, sino que el enfoque cualitativo busca consolidar lo que son diferentes creencias formuladas de una manera lógica, en la que se cree un esquema teórico. Y en estas aquí se van a establecer con exactitud el comportamiento de una población, en cambio, y el cualitativo para que, perdón, en el cuantitativo se utiliza lo que son la consideración de las creencias para hacer una formulación de un esquema teórico, porque eso lo que busca es acotar o encerrar lo que va a ser la información. En cambio, que el cualitativo va a ser que el investigador se formula en sí preguntas sobre los fenómenos estudiados, como lo sería un grupo de personas o un proceso que se está viviendo en el momento, y o también lo que va a ser ahondar en sus diferencias. Y siguiente diapositiva, por favor. Si vamos a hablar en sí de sus diferencias, tenemos que tener, como habíamos dicho, que irán principalmente con sus características. En sí sus características se van hacia lo que son los marcos generales de referencias básicos, que en el cuantitativo tenemos más hacia lo que es el enfoque del positivismo, neopositivismo, pospositivismo. En cambio, en el cualitativo tenemos lo que es la fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretativismo. Si vemos cada una de las características que lo está definiendo, vemos que tanto el cuantitativo busca más hacia algo certero. En cambio, el cualitativo, por un lado, deja como que o un poco más la interrogante abierta hacia lo que va a ser la interpretación de este caso del que busca la información o del investigador. También tenemos como lo que es el punto de partida, donde en el cuantitativo hay una realidad que conocer, que esto puede hacerse a través de la mente. Esto de la mente se va a explicar posteriormente, según diferentes autores. Y el enfoque cualitativo, en cambio, hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Y define que la realidad es la mente, que la mente básicamente es lo que va a dar todo el conjunto y que de esto es lo que surge a cabo. Lo separa, perdón, lo une en un mismo ser. Y la realidad que se va a estudiar, que en este caso, en el enfoque cuantitativo, existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como algo externo al investigador. Desde ahí se ven las diferencias con el cualitativo, que en cambio concibe a la mente como en sí mismo. Y existen varias realidades subjetivas. En el cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, que bueno, van a variar de diferentes maneras, su forma, contenido, que esto es básicamente lo que los investigadores con el enfoque cualitativo dicen que es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los autores estudiados. También tenemos que varias de sus diferencias van a radicar en las características como lo que es el propósito. En el caso de cualitativo, va a querer explicar y obtener conocimiento profundo de fenómenos a través de la obtención de lo que son datos extensos y narrativos. En cambio, en el cuantitativo, lo que explica y predice y trata de controlar los fenómenos que van a surgir a medida que se van investigando las interrogantes, para no dejar otras interrogantes abiertas, a través de un enfoque que va a ser de obtención de datos numéricos. Incluso en lo que es el diseño y el método, si hablamos del cualitativo, tenemos que el método y su diseño son flexibles. Pueden desbocarse incluso hacia otros tipos de enfoques u otros tipos de arquetipos de la investigación, y también desarrolla lo que va a ser. Hay un desarrollo de estudio que también puede ser no subjetivo a la intervención y al mínimo de detracción, es decir, de que una información recabada no pueda ser fácilmente apartada o por sí negada, o sea, como que no es un fenómeno que haya sido ajeno a la investigación, sino es que trata de concebirlo en uno mismo. Y también que puede haber, por ejemplo, también se va a enfocar en otras cosas como lo que no enfocaría el sistema cuantitativo, como lo que sería la historia etnográfica
y estudio de casos, que esto ayuda más a las comprensiones de lo que son los problemas sociales. En cambio, en un diseño de método del estudio del enfoque cuantitativo, tenemos que este es estructurado, es inflexible, es más específico en los detalles y en las características y en el desarrollo del estudio. No trata de involucrar otros fenómenos, y si otros fenómenos se involucrase, trataría la forma de comprobar o de que no quede dentro del fenómeno estudiado, sino es que lo tome como un problema ajeno a lo que ya se estaba estudiando. Y esto va a ser principalmente, este diseño va a ser lo que se lo define como descriptivo, y descriptivo, correlacional y casual comparativo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, Causal, no causal. Disculpe. Causal. Causal, perdón. Lo que va a hacer ahora sobre lo que se hablaba de las realidades. Bueno, tenemos varios pensamientos. Por ejemplo, estos eran investigadores los cuales daban su enfoque acerca de lo que iba a ser las diferencias de los enfoques. Y en este caso, Becker, en el 93, dijo que la realidad es el punto más estresante en las ciencias sociales, que la diferencia entre los dos enfoques han tenido un tinte eminentemente ideológico. Esta diferencia de enfoques básicamente se daba en que los investigadores, no me acuerdo si lo van a explicar más adelante, pero en los tipos de investigadores existían tres tipos de investigadores, que eran los puristas, que eran los escepticistas y que eran los, no recuerdo la descripción de los últimos, pero que estos sí creían en la unión de ambos enfoques. Becker prácticamente es uno de los precursores que empieza a dar sobre la unión de ambos enfoques a través de lo que era esta realidad. Y en sí lo que trata de hacer es que estas visiones conflictivas que existen pueden converger en una sola, pero también Becker mismo, en su obra de investigación de estudios de casos, bueno, expresa que las diferencias de diferentes estrategias de investigación de acuerdo a las necesidades del investigador pueden ser permitidas en una sola. Eso se va a dar también más adelante con lo que sería la triangulación en las semejanzas. Bueno, y Karl Popper en el 1965, que es el que vemos en la imagen, explica en cambio que las visiones conflictivas sobre lo que es o lo que debe ser el estudio del fenómeno social se van a originar en las premisas de diferentes definiciones de lo que es la realidad. Y esto introduce que el mundo puede ser conocido porque la realidad se asemeja a las formas en las que la mente tiene. Esto ya es un poco más acercado a lo que decíamos el enfoque cualitativo, donde prácticamente decía que la realidad surge de la mente, es una proyección de la mente. Y esta idea principalmente no fue de él. Esta idea, de hecho, viene desde la antigua Grecia, si no me equivoco. Aristóteles era el que decía que las formas de la realidad surgían de la mente. Y en conjunción con Popper, otro filósofo e investigador, que se apellido Hegel, decía en sí que, bueno, en sí él iba a un idealismo más puro, lo que había dicho anteriormente, pero él convergía en que el mundo prácticamente era su mente, pero no descartaba aún así de que en su dogmatismo, que ya se había probado anteriormente en lo que era el materialismo dialéctico, como avance de los conocimientos, Popper decía que se necesitan conceptos de un enfoque a otro para complementar lo que iban a ser las investigaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora con lo que sería, bueno, lo que serían las características, un cuadro diferencial que está en el libro, que va a sintetizar lo que son las diferencias de las características entre cada uno. Bueno, podemos ver lo que son sus procesos fundamentales en lo que es el enfoque de cada uno de estos procesos de investigación. Y tenemos sus diferencias, obviamente, lado y lado. Por ejemplo, tenemos que en las cuantitativas, que direcciona el proceso, como ya habíamos dicho, y va hacia algo mucho más conciso, es decir, a tratar de ir lo más direccional posible hacia el problema y sin crear
y sin expandir y tratar de acotar lo que va a ser la investigación. Este también justifica el planeamiento y la necesidad del estudio. Por su lado, lo del enfoque cualitativo va a contextualizar el proceso, es decir, establece un fenómeno, lo justifica, y a través de este mismo contexto es posible expandir este conocimiento e incluir otros fenómenos que se den de por sí. Y también lo que es la necesidad, y también justifica lo que es la necesidad del estudio. Bueno, tenemos que, si hablamos de su hipótesis, que generalmente predeterminadas y se prueban, es decir, son experimentadas, corroborables y repetibles. En cambio, lo que iba a ser las cualitativas, sus hipótesis son generalmente emergentes, ya que de por sí son dadas hacia lo que son problemas, bueno, en un principio estaban orientadas hacia lo que eran problemas de caracteres sociales, no problemas de carácter científico, por así decirlo, o si no, mejor dicho, de ciencias exactas en este caso. Y tenemos que en lo que sus diseños, que ya lo mencioné anteriormente, que simplemente, bueno, se iba en lo que es el cuantitativo al pie de la letra. En cambio, en los diseños cualitativos son emergentes, se implantan de acuerdo con el contexto y las circunstancias que van surgiendo. Bueno, el cuadro de hecho es demasiado largo, así que no sé si lo sigo explicando todo, porque igual el cuadro está en todo caso en el libro. Pero algo también que es necesario acotar es que en las tendencias actuales se habla de lo que puede ser las investigaciones integradoras o investigación múltiple, que de aquí prácticamente lo que hace es que ya no separa los enfoques cualitativos con cuantitativos, pero ese es el método actual, el método que actualmente es el tendencia o el más aceptado. Bueno, gracias. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, podemos preguntarnos cuál de los dos enfoques es mejor. En el pasado, ambos enfoques fueron considerados como una dicotomía en el sentido de la rivalidad que existía entre ambos. Sin embargo, hoy en día muchos metodólogos consideran que no debemos verlos como enfoques rivales, sino que ambos han sido enfoques valiosos que han contribuido en el avance del conocimiento. Estos metodólogos nos dicen que ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo que nos proporcionan desde puntos de vista diferentes aproximaciones al estudio del mismo fenómeno. Bueno, tenemos que entre las características de la investigación cuantitativa, esta nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos más ampliamente. También nos otorga el control sobre los fenómenos estudiados. Nos brinda un punto de vista basado en los conteos y magnitudes. También nos ofrece la posibilidad de repetición y es mucho más específico. Además nos permite comparar entre estudios similares. Por otro lado, la investigación cualitativa nos va a proporcionar profundidad de los datos, dispersión, un punto de vista mucho más amplio, una interpretación amplia, la contextualización del ambiente o del entorno, nos va a ofrecer una mayor cantidad de detalles, un punto de vista fresco y natural y es mucho más flexible. Tenemos que el enfoque cuantitativo ha sido utilizado por ciencias exactas o naturales como la física, la química y la biología, y el método cualitativo ha sido utilizado por ciencias más humanísticas, como son la sociología, la psicología y la antropología. Bueno, ambos métodos son de utilidad para todos los campos. Por ejemplo, un ingeniero que quiere llevar a cabo la construcción de un edificio emplearía ambos métodos. ¿De qué manera? El método cuantitativo mediante estudios que ellos hacen normalmente, como análisis matemáticos o comparación entre las estadísticas de la resistencia de los materiales, y además podría enriquecer su estudio utilizando métodos cuantitativos como entrevistas abiertas a ingenieros que ya hayan realizado el mismo tipo de edificaciones
y preguntarles sobre los métodos que ellos utilizaron para la construcción, además de poder conocer los problemas que se les presentaron y cómo resolvieron esos problemas. Otro ejemplo puede ser un médico que desea conocer qué elementos se deben tener en cuenta para tratar a pacientes en fase terminal, para que estos enfrenten la situación de una mejor manera. Asimismo, podría utilizar una investigación cuantitativa y métodos cualitativos mediante la entrevista a los enfermos y a los médicos para conocer cuál es el trato que ellos quieren recibir. Y una vez que ha terminado con su investigación, puede formar su propia conclusión o formar nuevas hipótesis. Asimismo, el diagnóstico clínico de un médico se basa en datos cuantitativos como son los análisis de laboratorio y cualitativos como es la anamnesis. Bueno, tenemos que ambos son enfoques complementarios y que desde puntos de vista diferentes nos sirven para conocer un fenómeno y conducirnos a la solución de los problemas que se nos planteen. Por ejemplo, en el cuadro podemos observar cómo un tema puede ser abordado por ambos estudios, como la familia puede ser abordado por un estudio cuantitativo y cualitativo, o el fenómeno urbano. Basándonos en el análisis de ambos, de las horas que se nos plantean aquí, podemos resumir o podemos decir que los estudios cuantitativos plantean las relaciones entre las variables y tienen como objetivo brindarnos proposiciones precisas y recomendaciones específicas. Por otro lado, el objetivo del estudio cualitativo no se basa en el análisis de las variables, sino más bien en comprender el fenómeno mucho más a fondo. Eso sería todo. Bueno, señores, yo creo que no vamos a profundizar. Esto ustedes lo saben, como es. Nosotros en este año nos vamos a centrar en los estudios cuantitativos. El año pasado ustedes vieron los estudios cualitativos, lo que tenían que ver con la triangulación de los datos, la saturación de categoría, los tipos de instrumentos, etcétera, etcétera. Eso me imagino que ustedes lo van a saber. Cuando elijan el tema ustedes del proyecto de investigación, pueden utilizar el enfoque mixto. O sea, pueden utilizar el enfoque mixto que va a enriquecer su proyecto. Puede ser un proyecto cuantitativo, pero que puede tener algunos elementos cualitativos que van a, diríamos, completar la investigación que ustedes van a hacer. Entonces, eso también ténganlo en cuenta cuando ustedes elijan el tema. Seguimos con el tema 2. Muchas gracias, grupo 1. El tema 2. Doctora, buenas tardes. Una cosita antes de continuar, la compañera Erika Fares, ella me llamó que tiene problemas con su electricidad y no se ha podido conectar a la clase. Bueno, lo que se puede hacer, ella posteriormente recuperará esta presentación a través de una tutoría, pero ustedes, por favor, esta de que también divulguen la parte de ella. ¿Ok? No, ella no, ella es por la asistencia. Ella creo que está en otro grupo. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Adelante. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el PUEDO y vamos a hablar sobre los alcances, niveles de investigación y los tipos de investigación en salud. Siguiente. Bueno, los niveles de investigación, una investigación va a comenzar con el descubrimiento de un nuevo problema y termina con el planteamiento de la solución. Pero entre un punto y otro van a existir una multitud de trabajos de investigación que se van a ir profundizando, pero en diferentes niveles. Eso es el nivel de investigación, que es el grado de profundidad con la que se estudian ciertos fenómenos o hechos en la realidad social, pero todo dentro de una investigación.
Bueno, van a ser 6 niveles de investigación. Tenemos el nivel exploratorio, el descriptivo, el relacional, el explicativo, el predictivo y también el aplicativo. Siguiente. Bueno, voy a hablar un poco sobre cada uno de ellos, pero mis compañeros van a profundizar un poco más. Bueno, primero el nivel exploratorio. Este se va a plantear cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Este puede nacer de una anécdota, pero aquí no hay preguntas que conduzcan a problemas precisos. Bueno, para que esta observación sea científica, esta investigación debe ser programada, planeada y controlada. Su función también es reconocer nuevos problemas o situaciones que van a carecer de un cuerpo teórico suficiente. Bueno, también se dice que los objetivos que se plantean en este nivel no son estadísticos, sino que son hermenéuticos, es decir, van a ser como de comprender, interpretar, declarar, esclarecer, y bueno, dicen que también se utilizan las técnicas de observación y la entrevista. Siguiente. El nivel descriptivo, nos va a describir fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Esta generalmente va a ser una investigación mixta, es decir, cual y cuantitativa. Y también, como la anterior, va a utilizar técnicas de observación como entrevista y encuesta. Siguiente. Bueno, el nivel relacional, estos son estudios que van a asociar dos variables, como por ejemplo el bullying y su influencia en la autoestima de escolares. La característica más importante en este nivel es que tiene el análisis bivariado, como explicaba, y eso es lo que lo diferencia del nivel descriptivo, donde el análisis estadístico es univariado, y también lo diferencia del nivel explicativo que vamos a hablar a continuación, que no pretende, o sea, en el relacional no se pretende mostrar relaciones de causalidad. Bueno, la hipótesis en el nivel de relacional es una hipótesis empírica, es decir, es una hipótesis que va a nacer a partir de la subjetividad del investigador y que va a carecer de fundamento. Siguiente. Bueno, el nivel explicativo, va a explicar el comportamiento de una variable en función de otra, es decir, va a ser una variable de causa-efecto. Por ejemplo, el tabaco puede producir cáncer de pulmón. Desde el punto de vista analítico, explica el comportamiento de una variable dependiente en función de otras variables independientes. Los estudios de ese tipo van a ser de tipo experimental. Y todos los estudios explicativos van a contar con hipótesis. Pero la diferencia es que con la hipótesis empírica de los estudios relacionales que comentaba anteriormente, es que esta se trata de una hipótesis racional. Y esto significa que requiere necesariamente de un fundamento basado en antecedentes investigativos. Bueno, siguiente. Un momento, para que no haya confusión. El nivel explicativo no solo se da en los estudios de tipo experimental, también puede ser un estudio observacional transversal, de corte transversal, que tenga un nivel explicativo. ¿Sí? O sea, que por ejemplo estudie factores de riesgo de alguna enfermedad. O básicamente eso, factores de riesgo o también complicaciones de una enfermedad, causa-efecto, pero no tiene necesariamente que ser un tipo experimental. Bueno, el nivel predictivo van a predecir probabilísticamente la ocurrencia de eventos que son generalmente adversos, como la enfermedad y la muerte. Estos también predicen sucesos en función al tiempo, como por ejemplo el tiempo de vida media. Desde el punto de vista estadístico, no se trata de poner a prueba la hipótesis, sino de construir modelos predictivos, y con ello se aplican técnicas específicas como ecuaciones estructurales, series de tiempo, entre otros. En otros casos, el interés del investigador está centrado en predecir la ocurrencia de un evento en función del tiempo, para lo cual va a necesitar información del pasado para predecir el futuro.
Y bueno, esta predicción se hace con un determinado nivel de confianza que se expresa mediante un intervalo de confianza. Siguiente. Bueno, el nivel aplicativo, este nivel son los estudios de intervención que nos permiten solucionar problemas, controlar situaciones y estas generan un impacto. Un ejemplo son las intervenciones en la población mediante las campañas de salud para disminuir ciertas enfermedades. La investigación aplicada cuenta claramente con intervención, pero no se trata de una intervención deliberada, como ocurre en los experimentos, a lo que se le denomina manipulación, sino que es una intervención a propósito de las necesidades de la población objetivo. Bueno, la investigación aplicada va a plantear resolver problemas o intervenir en la historia natural de la enfermedad. Es por esto que algunos investigadores la denominan investigación en acción. Y bueno, la estadística ayuda a evaluar el éxito de la intervención en cuanto al proceso, tanto al resultado y también al impacto. Si estamos, por ejemplo, desarrollando una campaña de vacunación, el proceso es la cadena de frío, los resultados son la cobertura o el porcentaje de niños vacunados, y el impacto es la disminución de la incidencia de la enfermedad para la cual estamos vacunando. Y aquí se va a encontrar lo que es la estadística para el control de calidad. Siguiente. Bueno, aquí por último tenemos una imagen que nos muestra cómo serían los ejemplos de una investigación en cada uno de los niveles. Primero tenemos el nivel exploratorio, que como explicaba, se plantea cuando no existe un cuerpo teórico suficiente y queremos reconocer o identificar los problemas. Por ejemplo, tenemos la identificación del síndrome de diabetes. Bueno, luego el descriptivo, que describe frecuencias y también se estiman parámetros con intervalos de confianza. Como ejemplo, tenemos los estudios de incidencia o prevalencia, en este caso la prevalencia de la diabetes. Bueno, el relacional nos permite hacer asociaciones entre dos variables, y bueno, por ejemplo, tenemos los factores de riesgo para la diabetes. El explicativo, que son estudios de causa-efecto y que cumplen con criterios de causalidad. Tenemos de ejemplo una investigación de la causa de las diabetes. El predictivo, que nos estima probabilísticamente los eventos adversos como las complicaciones de una enfermedad, en este caso el pronóstico de la diabetes. Y por último, el nivel aplicativo, que va a evaluar el éxito de una intervención, como sería el tratamiento de la diabetes. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora mi compañero va a continuar. Gracias. Okay. Buenas tardes, yo voy a continuar hablando sobre los alcances en la investigación cuantitativa. Tenemos que saber que el determinar el alcance de nuestra investigación es un proceso el cual se suele hacer cuando ya realizamos una amplia investigación de literatura en nuestro tema y consideramos que esta se encuentra justificada. Con el alcance estamos hablando de manera general qué es lo que queremos alcanzar o qué es lo que queremos hacer de manera generalizada en nuestra investigación. Es importante tener en claro este alcance, ya que los diferentes diseños, procedimientos y componentes pueden variar según si estamos haciendo un estudio con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, que serían los 4 diferentes tipos de alcances que nos encontramos. En cada uno, bueno, uy, no me cambia. Bueno, estos alcances tienden a tener una relación entre sí. De manera general, van del estudio más superficial, por decirlo de una manera, hasta el estudio más profundo. Comenzando con la investigación exploratoria, cuyo principal objetivo es determinar qué es un fenómeno que hasta ese entonces no había sido abarcado o no había sido explorado de la manera que el investigador quiere. Estas investigaciones exploratorias suelen ser utilizadas como base para la realización de investigaciones de más nivel, como son la descriptiva, la correlacional o la explicativa. La descriptiva, por ejemplo, se profundiza un poco más y se habla sobre propiedades y variables dentro de ese tema. En la correlacional se tiende a una comparación entre diversos temas para llegar a la investigación explicativa, donde se profundiza donde, bueno, se le considera uno de los tipos de investigaciones más complejas por la profundidad que tienden a tener. Existen casos en los que un mismo estudio
realiza primero una investigación exploratoria, para después hacer una descriptiva, luego una correlacional, y con toda esta información que recopilaron, llegar a hacer una explicativa y así tener un nivel amplio de información sobre un determinado tema. Ahora, en cuanto a los estudios, profundizando en cada uno de los alcances, nos encontramos que los estudios de alcance exploratorio, esos son utilizados cuando queremos estudiar un tema que ha sido poco o nada estudiado hasta ese entonces, o lo podemos considerar como novedoso. En muchos casos se suele utilizar para temas particulares, como una enfermedad de reciente aparición, que es algo que estamos viendo bastante en la actualidad, una catástrofe también que ocurrió en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, y de manera general se lo puede utilizar para la exploración de un nuevo hecho histórico. Estos estudios exploratorios son muy útiles, ya que nos permiten conceptualizar y familiarizarnos con fenómenos que serían desconocidos, y además nos permiten obtener información para llevar a cabo una investigación más completa, como mencionamos anteriormente. Entre otros, también los textos suelen mencionar que hacer una investigación exploratoria es como ir a un lugar al cual nunca ha ido ninguna otra persona, por lo cual lo que nosotros comentemos o lo que nosotros escribamos sobre este lugar es muy importante porque serán las bases de todo lo que se haga a posterior. Y en cuanto a otros estudios, de alcance exploratorio históricos que se han hecho, podemos mencionar las primeras investigaciones de Sigmund Freud, quien comenzó a analizar los problemas de histeria de las personas y sobre todo intentó relacionarlos con cómo es con las dificultades sexuales, así como en su momento los estudios pioneros del tema del SIDA. Bien, el siguiente nivel son los estudios de alcance descriptivo. Como ya mencioné, estos son los encargados de profundizar un poco más. Específicamente se encargan de determinar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. En muchos casos son utilizados para describir tendencias de un grupo o población. Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones y sucesos, por lo cual es importante detallar cómo estos se manifiestan. Es decir que, de manera general, el objetivo del alcance descriptivo es determinar cuáles son las variables de un determinado fenómeno y cómo vamos a medirlos, cómo vamos a medir estas variables y quiénes las medirán. Por ejemplo, aquí tengo unos cuantos ejemplos de estudios descriptivos. Uno de los más comunes son los censos poblacionales, ya que son un estudio descriptivo porque van a medir una serie de conceptos en un país determinado y en un momento específico. Como pueden ser, entre los más generales, se encarga de medir a una vivienda, todos los aspectos relacionados con esta, también mide a las personas o a los ocupantes de este lugar, así como otras dimensiones que se consideren importantes. Otra investigación puede ser una investigación general cuyo objetivo es determinar cuál de los partidos políticos tiene más seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones nacionales y locales, y qué tan favorable o positiva es su imagen en la ciudadanía. Y también, como ya mencioné, esto se encarga mucho de estudiar comunidades, por lo cual un ejemplo podría ser una investigación que nos indicará cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica y a qué clase de psicoterapia acuden. Muchas gracias. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre en qué consisten los estudios de alcance correlacionales. Bueno, estos estudios de alcance correlacional tienen una finalidad que va a ser conocer la relación o el grado de similitud que existen entre dos conceptos, dos variables o dos características de una muestra o de un contexto en particular. En ocasiones, estos estudios son más utilizados solo para medir o para relacionar dos variables. Sin embargo, también pueden ser utilizados para 3, 4 más variables. Estos estudios pretenden responder preguntas de investigación que tengan variables que se relacionen entre sí. El libro nos da un ejemplo como que si aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestálica, aquí vemos que hay dos variables y la investigación va a ver si se relaciona.
para evaluar el grado de asociación que existen entre dos o más variables en el estudio correlacional. Primero se debe evaluar cada variable individualmente. Luego de esto se cuantifica y se analizan las vinculaciones. Todas estas correlaciones deben ser sustentadas en hipótesis y deben ser sometidas a sus pruebas respectivas. También es muy importante recalcar que las correlaciones pueden provenir de los mismos casos o de los mismos participantes. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ya. La utilidad principal de estos estudios es saber cómo se comporta un concepto o una variable dependiendo del comportamiento de otra variable vinculada. En el libro nos da un ejemplo muy sencillo acerca de que se va a investigar un grupo de estudiantes que estudiaron y sus resultados en la prueba. ¿Qué tanto tiempo estudiaron y sus resultados en la prueba? Entonces, vamos a ver que aquí vamos a medir el tiempo que estudiaron, que es una variable, y los resultados que dieron en la prueba, que sería la otra variable. La correlación, el resultado de la correlación puede ser negativo o puede ser positivo. Puede ser positivo si los alumnos que estudiaron por mucho más tiempo sacaron mejor calificación. Esto se debe a que una variable aumenta y la otra también. Esto sería positivo. O puede ser negativo si una variable aumenta y la otra no. Un ejemplo, bueno, en el mismo ejemplo es que los estudiantes que estudiaron más para el examen, en verdad sacaron menos calificaciones. O también puede dar como resultado de que no exista una correlación entre las variables y esto se debe a que no hay un patrón sistemático común o que los resultados fluctúan. Siguiente. Ya. El valor de la investigación correlacional es un valor explicativo, aunque es parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. En cuanto a los riesgos, vamos a ver que puede llegar el caso en que dos variables se relacionen aparentemente, pero en verdad no sea así. Aquí el libro también, bueno, esto se conoce como espurias en el ámbito de la investigación o relaciones falsas. El libro nos da un ejemplo muy claro también de que vamos a hacer un estudio en niños de entre 8 a 12 años. Entonces, vamos a hacer un estudio de la inteligencia de los niños entre 8 a 12 años. Entonces, los resultados nos van a dar que los niños más altos, que serían los de 12 años, van a tener más inteligencia que los niños de 8 o 10 o 11 años. Esta relación va a ser falsa, o sea, no tiene sentido. Porque la prueba que se le va a hacer, que sería una prueba para medir su inteligencia, los niños más altos, que serían los de 12 años, van a tener una capacidad cognitiva más madura para responder. Entonces, esta relación sería mala, o sea, sería una espuria. Ya, siguiente. Bueno, ya hablando un poco sobre los estudios de alcance explicativos, estos van más allá de la descripción de un concepto, de un fenómeno, sino es que ellos están dirigidos a responder la causa del evento o del fenómeno físico-social. Como su nombre lo indica, estos estudios tienen un interés central en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiestan o por qué se relacionan con dos o más variables. Listo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes de que comience, quizá lo que aclarar en el tema anterior de los niveles o alcance de la investigación es que según Hernández Sampieri, él identifica 4 niveles que hemos visto: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En cambio, Bunge, que es otro investigador, define 6 niveles. Él añade el nivel predictivo, que es un nivel más complejo que el explicativo,
y el nivel aplicativo, que es básicamente un diseño de investigación-acción, donde se busca una intervención para mejorar una situación de salud. Por eso él lo pone en la cúspide, porque realmente los otros 5 niveles son niveles de investigación pura, en cambio el aplicativo es un nivel que busca alcanzar un resultado y un resultado positivo en la población. Entonces, no se olviden de eso. Y en una investigación, bueno, la exploratoria igualmente es una investigación de enfoque cualitativo, y en las investigaciones que ustedes van a hacer, en la elección de su tema, pues puede haber, básicamente van a ser descriptivas, pero pueden llegar a ser descriptivas y correlacionales, o incluso pueden ser descriptivas, correlacionales y explicativas. Hasta ahí ustedes podrían conseguir el análisis de sus datos, puede llegar hasta explicativo, porque no es que todos en un principio, pues ustedes busquen un nivel explicativo, pero resulta que el momento que tengan ustedes los datos, si esos datos explican una causa de un fenómeno, entonces ya no solo correlacionan las variables, sino que llegan a ser un nivel explicativo. Entonces, eso, por favor, en la cuestión práctica no se olviden. Y eso se va a hacer a través de sus objetivos, porque los objetivos van a ir profundizando también, los objetivos de la investigación van a profundizar ese análisis de datos que queremos. Entonces ahí se va a ver claramente, ya incluso incipientemente, porque todavía no hemos hecho el estudio del marco teórico, pero hemos hecho ya el planteamiento del problema, que vamos a conocer lo que queremos investigar. Entonces podemos definir esos objetivos que también están relacionados con los alcances o niveles de investigación. ¿Está claro? Bueno, vamos a la última parte, que son los tipos de investigación. Adelante. Bueno, buenas tardes. Al referirnos a lo que son tipos de investigación, hay que destacar que hay diferentes clasificaciones que buscan explicar de una manera sencilla los diferentes tipos de investigación que hay. Entonces, estos de aquí van a estar basados en diferentes criterios. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el primer criterio va a ser según la intervención del investigador. Vamos a tener 2 tipos de estudios, aquellos que son observacionales y aquellos que son experimentales o de intervención. En los observacionales vamos a tener que el investigador no va a tener ninguna intervención, entonces no va a afectar lo que es la evolución natural del evento en lo que es el estudio, y solo se va a limitar a observar. En los experimentales, el investigador sí forma parte activa del estudio, y bueno, se va a referir a una investigación en la que se va a manipular una o más variables independientes de alguna causa para analizar la consecuencia de esa manipulación sobre una o sobre otras variables que son dependientes, que pueden darse, pueden dar como una respuesta a un efecto. Y puede estar dentro de una situación de control para el investigador, puede ser un estudio experimental o de intervención, que puede tener o no un grupo control. Siguiente diapositiva. Bueno, el otro criterio va a ser según la planificación en la toma de datos. Estos pueden ser prospectivos y retrospectivos. En cuanto a los prospectivos, se va a registrar la información según va ocurriendo los fenómenos, y los datos que conciernen al estudio son tomados por el investigador, es decir, que estos irían más bien de la causa al efecto. En cambio, los retrospectivos, aquí se va a indagar sobre hechos del pasado, los datos van a ser tomados de otras investigaciones y pueden ser datos secundarios, recogidos de diferentes historias clínicas, de bases de datos o de cualquier otro tipo de registro, en los cuales el investigador no ha participado. Entonces, aquí va a ocasionar que no se va a poder dar una exactitud de las mediciones, y bueno, en sí el retrospectivo se va a referir que va del efecto a la causa. Siguiente diapositiva. Bueno, el tercer criterio va a ser según el número de ocasiones en que se mide la variable del estudio. Vamos a tener estudios transversales
y estudios longitudinales. Los transversales, aquí se da a notar que la variable de estudio solo se va a medir una vez, entonces se lo va a denominar al estudio como un corte en el tiempo, una investigación de un corte transversal. Es decir, que se va a hacer la medición solo una vez, y generalmente son en estudios que son en una cantidad corta de tiempo. En cambio, los longitudinales, la variable de estudio se mide más de una vez, puede estudiar una o más variables a lo largo de un periodo más extenso de tiempo, y se pueden hacer incluso comparaciones entre antes y después. En esto de aquí pueden ser más los estudios experimentales, debido a que las variables se deben medir una, dos o más de 2 veces para tener una respuesta. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos el otro criterio que es según la relación entre variables. Vamos a tener descriptiva y también la analítica. La descriptiva, esta de aquí, va a buscar, valga la redundancia, describir las características del objeto de investigación, y bueno, va a tener una finalidad cognoscitiva, es decir, que va a querer ir de lo más simple a lo más complejo, y bueno, es un estudio que solamente describe la distribución de ciertas variables por separado. Vamos a tener también la analítica, y esta de aquí va a describir las asociaciones y también va a analizar las posibles causas y los efectos que pueden tener más de una variable de interés, y bueno, también va a plantear y a poner a prueba algunas hipótesis explicativas dentro del estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, y por último tenemos según los tipos de datos. Estos van a ser cuantitativos y cualitativos. En cuanto al cualitativo, este de aquí se va a caracterizar porque su diseño incluye la formulación de una hipótesis que se va a traducir en variables y puede también traducirse en indicadores numéricos. Esta de aquí va a ser objetiva y deductiva y va a ser orientada a lo que son los resultados. En cambio, la cualitativa, bueno, esto de aquí es usado principalmente en lo que son las ciencias sociales, y se va a basar en principios teóricos como la fenomenología, es decir, el suceso de algún fenómeno en especial, la hermenéutica, que se va a referir a lo que es el método de interpretación de textos, y va también a utilizar lo que es la recolección de datos. Entonces, va a necesitar la interacción social empleando lo que es la recolección de datos, que van a destacar las cualidades de un fenómeno. Entonces, el propósito del cualitativo en sí es explorar las relaciones sociales y describir la realidad como lo experimentan las diferentes personas que van a intervenir en el estudio. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, hemos terminado. No creo que haya alguna duda respecto tanto los niveles o alcances y los tipos de investigación. Después vamos a ir profundizando ya en cada uno de los diseños, y por último haremos quizá una matriz para que a ustedes les quede claro los tipos de investigación. Entonces vamos al tema 3, por favor, estudios descriptivos. Antes que se me olvide, antes de que comiencen a exponer, he visto en el aula virtual que hay otra persona que ha ingresado en el aula, o sea, no son ustedes 27, son 28. Entonces, a mí sí me gustaría que pueda también, se le dé la posibilidad de exponer. Creo que tendría que ser parte del grupo 5, que es el que tiene 4 personas. Entonces, por favor, para que esta persona nueva sea parte del grupo 5. Entonces, listo, doctora, está bien. ¿Sí? Pero deberíamos de reestructurar todo el tema de nuevo para que le toque también. Sí, sí es posible, porque los demás grupos pues tienen ya 5 personas, entonces no le podemos, debemos de ponerle en el grupo que tiene menos, ¿no?
Está bien, doctora. Si está aquí, por favor, comuníquese con el grupo 5. A ver, no me acuerdo quién es. Francamente, no me acuerdo quién es. Villamar Campuzano, dice doctor. Ah, ya. Pero no está aquí tampoco. No sé si ha llegado, porque no... De cualquier manera, ustedes tienen su correo electrónico, entonces pónganse en contacto con él. Y bueno, realmente pues todavía él no se ha dado a conocer. No sé si usted, María Victoria, sabe algo de este nuevo estudiante. No, doctora, yo recién ayer también me di cuenta que había un compañero nuevo. Incluso tendría que hacer con la compañera que estaba sola. Y ahí quedan 14 parejas. Claro, obviamente. Entonces, por eso sí, sería importante a ver si se pueden poner en contacto para que también no pierda las tareas que estamos haciendo, porque todavía está a tiempo, porque bueno, el jueves le tocaría hacer la exposición. Listo. Entonces, por favor, que comience el grupo del tema 3. Buenas tardes, doctoras, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a hablar sobre los tipos de estudios descriptivos. Siguiente. Bueno, el estudio descriptivo va a buscar especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se vaya a analizar. Va a describir tendencias de un grupo o una población. Este tipo de estudio también puede ser denominado como estudios transversales, de corte y de prevalencia, independientemente de la denominación utilizada. Todos estos estudios pueden ser observacionales, en los cuales aquí no van a intervenir o se va a manipular el factor de un estudio. Es decir, se va a observar lo que ocurre con el fenómeno en estudio con condiciones naturales en la realidad. Bueno, a su vez, pueden ser clasificados en transversales y longitudinales. Los estudios transversales intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo corto, en un punto en el tiempo. Por eso también se los denomina de corte. Los estudios longitudinales, este estudio va a ser de uno o más factores en un periodo de tiempo más largo. A su vez, los estudios descriptivos también pueden ser individuales o poblacionales. Tenemos que en los individuales va a ser el típico caso de uno o varios pacientes que se van a presentar en una sesión clínica y esta respondería al modelo de estudio individual denominado estudio de casos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces decimos que los estudios descriptivos tienen una finalidad meramente descriptiva, van a describir la frecuencia, distribución geográfica o evolución temporal de una enfermedad y sus posibles determinantes o su historia natural. Estas pueden generar una hipótesis descriptiva de pronóstico de una cifra o los valores, pero nunca van a demostrar una asociación causal. Aquí no van a haber manipulaciones de variables, van a estimar la frecuencia de una enfermedad o prevalencia de una determinada población, que se llaman, bueno, son los diseños transversales. También van a describir la distribución de ciertas características de interés en una población o grupo de sujetos en un momento determinado, que estos son los diseños también transversales. Bueno, los estudios descriptivos también van a describir la evolución natural de una enfermedad con el fin de conocer la estabilidad o el cambio de ciertas características a lo largo del tiempo. Pero el estudio no va a evaluar ninguna relación causa-efecto entre las variables o estudios de casos o series de casos. Esto también va a estimar la supervivencia de un grupo de pacientes de una determinada enfermedad o condición de salud, que son los estudios ecológicos.
Se pueden aquí comparar grupos según la edad, el sexo o población. En ocasiones los estudios descriptivos, bueno, concretamente los estudios transversales, también pueden utilizarse con la finalidad analítica. Por ejemplo, la identificación de factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los tipos de estudios descriptivos, vamos a tener los estudios de caso, estudios de series de casos, los estudios de prevalencias o estudios epidemiológicos transversales, y por último, los estudios ecológicos. Gracias. Ya. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el estudio de caso. Bueno, el estudio de caso va a consistir en un método técnica de investigación que se puede realizar en cualquier campo, pero habitualmente se utiliza en lo que viene siendo el campo de las ciencias de salud y sociales, y se va a caracterizar por precisar de un proceso de búsqueda e indagación, así como análisis sistemático de uno o varios casos. A casos nos vamos a referir a toda circunstancia, situación o fenómeno único del cual se requiere que se investigue más o se cree que es de interés en el mundo de la investigación. Por ejemplo, aquí se dice que, digamos que en el ámbito de la psicología se pueden estudiar enfermedades, alteraciones o trastornos mentales a través del estudio de personas que padecen estas enfermedades. Y otro punto, o algo importante del estudio de casos, es que a diferencia de otros tipos de investigación empíricas, se va a utilizar lo que viene siendo una metodología cualitativa, ya que este de aquí se va a desarrollar, o sea, su desarrollo se va a centrar en lo que viene siendo el estudio exhaustivo de un fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de nuestra investigación vamos a profundizar sobre el tema y a comprender el por qué sucede el fenómeno a estudiar, a diferencia de otros estudios estadísticos que lo que hacemos es analizar datos ya existentes. Algunas características de este tipo de estudios es que inicialmente cuando hay casos pocos comunes o por ejemplo en el ámbito de la medicina o reacciones inusuales de tratamiento, lo que se va a hacer es que se comunica a la comunidad científica este tipo de sucesos para que ellos estudien. Ya de ahí las personas que deseen estudiar estos casos van a utilizar las herramientas que crean necesarias que le ayuden a describir los datos que permitan comprender lo que está sucediendo, o sea, el fenómeno a estudiar. Y también que le ayuden a la indagación y el conocimiento de las causas del por qué sucede dicha situación. Otra característica de este tipo de estudios es que tienen naturaleza empírica. ¿Qué quiere decir esto? Experimental. Por lo que los datos que se recogen van a ser ricos y profundos, es decir, que podemos, mediante los datos que recolectamos de algún tipo de caso, nos puede ayudar mucho al desarrollo de este. Por eso es que se dice que son ricos y profundos, porque de ahí podemos sacar mucha información. También tenemos que se van a caracterizar, ya que se van a realizar en ambientes naturales por medio de la observación natural de la enfermedad, los componentes etiológicos, clínicos y terapéuticos. Y aparte de eso, también se va a realizar o se va a utilizar lo que viene siendo la triangulación de fuentes de datos como ejes de análisis. ¿Y esto qué quiere decir? Que se van a realizar observación, entrevistas a pacientes, a médicos y a familiares. Yo creo que eso se hace, por ejemplo, en el caso de la situación que vimos actualmente, yo creo que inicialmente se tuvo que hacer un estudio de casos en donde se recolectó todo este tipo de características que pide y donde se entrevistó tanto al paciente, a los médicos, a los familiares, para así reunir información y sacar una conclusión de todo eso. Y como última característica, también tenemos que este tipo de estudio de casos se puede suscitar diseños más ambiciosos para explorar casos similares, o sea, para seguir investigando. Aquí había un ejemplo que decía que un estudio describió un adenoma hepático benigno en una mujer que tomaba anticonceptivos, y este tema en sí suscitó o promovió a que se realice otra investigación de casos y controles en la que se determinó que altas dosis de anticonceptivos pueden provocar este tipo de tumores. Es decir, que una investigación base se pueden obtener datos para realizar otra investigación
investigación relacionada y así ampliar los temas. Y eso es mi parte. Ok, de acuerdo. Siga. El siguiente tema son los estudios de series de casos. Estos se pueden definir como descripciones a profundidad de las condiciones clínicas de los pacientes y su tratamiento. Estos van a tener la finalidad de poder realizar un análisis y una descripción general de los antecedentes de un sujeto, de su estado actual y su respuesta a la terapéutica. Sin embargo, se van a considerar de escasa evidencia científica frente a estudios epidemiológicos en que se incluyen un gran número de casos, pero que van a aportar conocimiento al describir los primeros casos centinales, es decir, las primeras pruebas de un padecimiento. La siguiente. Ya. Los estudios de series de casos van a referir la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con diagnósticos similares. También van a iniciar a partir de una experiencia clínica. Estos también son estudios clínicos epidemiológicos. Se describen las características de un grupo de individuos que van a compartir características similares, en el cual se va a añadir un argumento para reproducir sus resultados a más grande escala, o explorar asociaciones. Es la forma más habitual de mantener una vigilancia de fenómenos clínicos, siendo una fuente de ideas sobre la frecuencia, el riesgo o el pronóstico de alguna enfermedad. Las observaciones realizadas en un grupo de pacientes pueden conducir a la formulación de hipótesis etiológicas. Estos también contienen información adquirida a lo largo del tiempo. Por ello, la información sobre la enfermedad o la aparición de un efecto se puede relacionar, entre otros aspectos, con la duración de la enfermedad, cambios en la gravedad, tratamientos previos o enfermedades concomitantes. Pero no se pueden hacer asociaciones causales. Todos los pacientes de la serie de casos comparten algo en común, y que todos van a presentar la misma enfermedad, ya que esto es importante para que se defina claramente los criterios de inclusión y exclusión y seguirlos escrupulosamente. Antes de que pase el estudio de prevalencia, en el estudio de serie de casos, ese es un estudio que ustedes pueden elegir para su proyecto. No solo, bueno, se puede hacer un estudio eminentemente descriptivo, solo descriptivo, pero también se puede hacer un estudio correlacional, con un nivel correlacional, porque, bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, el manejo terapéutico y comparar un manejo terapéutico con otro, o pueden comparar incluso edades o sexo de la población que padece esa enfermedad. Entonces, eso da pie a que ustedes puedan hacer un estudio un poquito más analítico, no solo descriptivo, de ese estudio de serie de casos. ¿Ok? Bueno, vamos a estudio de prevalencia. Bueno, el estudio de prevalencia de corte, tenemos que los estudios de prevalencia son estudios transversales descriptivos y por lo tanto observacionales. El alcance de estos estudios de prevalencia o de corte, estos indagan sobre la presencia de la exposición o del evento una vez confirmada la población en estudio o una muestra representativa de esta. Solo se hace una medición en el tiempo en cada sujeto en estudio. Estos tipos de estudios de prevalencia, es decir, estudia la prevalencia de la presencia de la enfermedad, es decir, casos nuevos y viejos en una población en un momento determinado. La fórmula que para estimar la prevalencia es la siguiente: prevalencia es igual al número total de casos sobre la población en un momento determinado por 100. En el momento de la evaluación, se incluye personas con y sin el rasgo de interés, con el objetivo limitado de llevar a cabo una descripción de la población en ese momento puntual.
La presencia o ausencia de la enfermedad y de otras variables se determina en cada uno de los miembros de la población de estudio en un momento o puntual del tiempo. Siguiente. Asimismo, vamos a tener nosotros ventajas y limitaciones en este tipo de estudios, como es las ventajas que nos permiten estimar a la vez la frecuencia de la enfermedad y de la exposición, que es una probabilidad de que una persona expuesta presente la enfermedad. Otras de sus ventajas es que pueden estudiarse múltiples enfermedades simultáneamente. Son más cortos y económicos que los estudios longitudinales, ya que no requieren de seguimiento. Y por último, tenemos que son útiles en la planificación y en la administración sanitarios. Posibilitan el conocimiento de la demanda de servicios de salud. En cuanto a sus limitaciones, vamos a tener 3 limitaciones, que es que no se pueden establecer la secuencia temporal de las variables estudiadas. También no son útiles para enfermedades de corta duración o poco frecuentes, tenemos que las poco frecuentes o raras, y no permiten estimar el riesgo de un determinado factor. Por lo tanto, no informan sobre asociación real entre variables. Lo máximo que permiten es comparar entre grupo de edad, persona y tiempo. Eso es en cuanto a los estudios de casos, estudios de prevalencia. Ya, ahora yo les voy a hablar de lo que son los estudios ecológicos. Continuamos, por favor. Ya, los estudios ecológicos se van a caracterizar por tener como unidad de análisis a las poblaciones. En este de aquí, el concepto ecológico hace referencia a que para ello se utilizan estadísticas de bases de datos como las que están en las imágenes, unos nacionales como es el INEC y otros que pueden ser derivadas de revistas médicas como son Scopus, PubMed, ProQuest, entre otros. Ya, y se van a conocer las informaciones a nivel de grupo, más no a nivel de individuo. Ya, también este tipo de estudios se van a realizar con el conglomerado el conglomerado en total, lo que es la población, la cual va a constituir lo que es la unidad de análisis. Y se va a determinar con este tipo de estudios ecológicos lo que es la frecuencia de un factor de riesgo característico o potencial sobre diferentes grupos de población, independientemente de lo que es la composición individual o la distribución del supuesto factor de riesgo en lo que son estos grupos. Continúa, por favor. Bueno, este tipo de estudio ecológico va a también tener algunos tipos. Tenemos lo que es el estudio exploratorio, en el cual se van a comparar lo que son tasas de enfermedad entre lo que son regiones continuas en un mismo periodo. También tenemos lo que son el estudios de grupos múltiples, que va a ser el tipo de estudio ecológico más común, en el cual se va a evaluar lo que es la asociación entre lo que son los niveles de exposición promedio y la frecuencia de la enfermedad entre varios grupos. También se va a hacer lo que es el estudio de series de tiempo, en el cual se van a comparar lo que son grupos a diferentes tiempos o concentraciones sobre algún factor de exposición, que bien pueden ser algún factor de riesgo, la exposición a un producto, servicio o conductas. Y también tenemos lo que son los estudios mixtos, en el cual se va a combinar los estudios de series de tiempo combinados con una evaluación de los grupos múltiples. Estas de aquí van a consistir en estudios que evalúan la exposición en ámbitos grupales y en contraste con los datos o efectos de lo que son el factor de riesgo causal en sí. Ya, continúa, por favor. Ya, entonces, en un estudio ecológico, como se va a analizar lo que es un factor de riesgo, vamos a tener que los análisis se va a presentar es más o menos de la siguiente manera. En este tipo de tablas, en el cual se va a poner lo que es una exposición al factor, y vamos a tener un grupo al que está sujeto a la exposición al factor de riesgo, y un grupo que no está expuesto a la
al factor de riesgo. Entonces, lo que se va a tratar de hacer en este estudio ecológico es tratar de relacionar o un efecto de causalidad y poder establecer asociaciones o correlaciones. Continúa, por favor. Bueno, y también tenemos lo que son las ventajas de los estudios ecológicos. Una de las mayores ventajas es que el estudio ecológico es fácil y sencillo en su realización, puesto que lo que se hace más bien es interpretar los datos estadísticos que ya están previamente recolectados por otros grupos de investigadores, por lo que también tiene bajo costo. También pueden usarse datos de poblaciones que tengan características ampliamente diversas, por los cuales uno de los tipos es lo de grupos múltiples, en el cual podemos estudiar un mismo factor de riesgo en diferentes tipos de poblaciones, ya, por ejemplo, en diferentes etnias, diferentes condiciones sociales, diferentes edades, ya, y también al tener estas grandes bases de datos, también nos da una oportunidad de elaborar diferentes hipótesis y conduce a la realización de estudios analíticos. Ahora bien, los estudios ecológicos también presentan desventajas, los cuales pueden ser datos sobre diferentes exposiciones y variables socioeconómicas que quizás no estén disponibles. Pueden haber problemas con la calidad de los datos, ya que, como mencionaba, los datos que nosotros vamos a obtener van a ser procedentes de fuentes externas. ¿Qué quiere decir? Que no van a ser elaboradas por el investigador, el cual va a elaborar el estudio de tipo ecológico, sino son procedentes de bases de datos. Puede haber ambigüedad temporal de los datos, puede haber una relación causal no establecida, tampoco puede hacer una conexión individual entre la exposición y el efecto que quizá no pueda producirse. Dentro del grupo, la clasificación de los individuos puede ser incorrecta y esta puede influir en los resultados, provocando lo que es un sesgo. Y también se puede presentar lo que es la falacia ecológica o el sesgo ecológico, como les mencionaba, que puede ocurrir, que quiere decir que las asociaciones o las correlaciones que se concluyen a nivel de grupo no necesariamente pueden ser las asociaciones a nivel individual. Por ejemplo, si un estudio se determina que el tabaco, por decirlo así, es un factor de riesgo para lo que es el cáncer, cáncer de estómago, por ejemplo, puede ser que a nivel individual dichos individuos no haya sido el factor de riesgo principal para desarrollar dicha enfermedad. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, señores, ya vamos avanzando, ya están ustedes recordando todos los tipos y diseños de estudio que les van a servir también para elegir el tema de su anteproyecto o protocolo de investigación. Yo les quiero recordar, bueno, el jueves tendremos, expondrán los 3 siguientes grupos, con eso terminamos, pero les quisiera recordar que, por ejemplo, si ustedes ya quieren revisar conmigo algunos temas, yo les sugiero que ustedes revisen primero las prioridades de investigación. Yo lo colgué eso en el aula Teams, en su materia. Ahí están las prioridades de investigación en salud del Ministerio de Salud Pública, para que les dé algunas ideas sobre las investigaciones que podrían hacerse, que son las más prevalentes, obviamente sin contar con el COVID, que ya sabemos que es diríamos, el más prevalente en este momento, ¿no? También ustedes cuando hagan la tutoría conmigo, si no tienen clara la situación, por favor presenten unos 3 temas para poder discutir y poder concretar en alguno de ellos la investigación que ustedes van a hacer. Siempre sin olvidarse de que ustedes van a recoger los datos dentro de un año, cuando ustedes estén en noveno, de un año, año y pico, o sea, puede ser ya en el 2022, con las consecuencias de que si ustedes, por ejemplo, eligen un tema de COVID, no podrían elegir un tema, a lo mejor ya en el 2022, pues ya están
inmunizada la mayoría de la gente, entonces pueden elegir sobre un tema sobre vacuna, un tema sobre, qué sé yo, complicaciones, o ese tipo de cosas. O sea, siempre pensar que cuando ustedes recogen los datos, ustedes van a estar ya en el 2022. Entonces, esa idea, pues que no se le vaya el momento de elegir su tema. Yo quisiera decirles que, bueno, el jueves yo tendría tiempo de atenderlos de 11 a 2:30. Los viernes es imposible porque tengo vinculación. Entonces, por favor, el jueves de 11 a 2:30 ya se podría establecer un calendario. Ustedes le dicen a su representante. Normalmente lo que hacemos es, por ejemplo, si son 4 grupos, 4 parejas, pues cada una va entrando 15 minutos, entonces ustedes calculen, o calcule la representante, para que ustedes entren cada 15 minutos un grupo, y a través del chat, pues cada grupo que va saliendo, o cada pareja que va saliendo, pues entra la otra. Eso es la parte operativa, ¿no? Les digo esto porque no podemos, o sea, ya tenemos que empezar a concretar. La próxima semana vamos a hacer 2 tareas que ya también van a ser concretas y van a definir un poco, ya antes del planteamiento del problema va a definir la elección del tema, que es un estudio de los indicadores epidemiológicos internacionales, nacionales, hospitalario, ambulatorio, etcétera. Y también vamos a revisar lo que es un protocolo y también las normas APA y Vancouver. Entonces eso es el preámbulo para que ya ustedes empiecen a hacer el planteamiento del problema. Pero ahí, o sea, a final de la próxima semana, o quizá a principio de la otra, ustedes ya tienen que tener los temas definidos. Por eso, por favor, vayan pensándolo, como les digo, para ir definiendo ya, o concretando más que nada, y establecerlo en esa matriz que estamos haciendo de todos los temas. Entonces, ustedes tendrían la presentación que falta de las exposiciones el jueves de tarde, pero de mañana yo les puedo atender, como les he dicho, de 11 a 2:30. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro? Sí, doctora, todo está claro. Sí, entonces, por favor, me disculpan porque creo que la semana pasada no les pude atender a algunas personas que quisieron. Entonces, ahora sí, y ya tenemos que ponernos como más serios para ir concretando los temas. Entonces, muchísimas gracias y nos veríamos el próximo jueves. Listo, doctora, gracias. Ya, a ustedes, que pasen bien. Gracias, doctora.